los ancianos, refiriéndose a los pastores, obispos, ¿verdad?, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y sigue el apóstol Pablo, verso 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Está acaso Pablo escribiendo esto a pastores en una iglesia y le está diciendo, ustedes agarren el dinero y enriquezcanse, vuelvan a ser ricos? No. Pablo no está diciendo esto a los pastores, ni tampoco está ordenando que se vuelvan ricos. Pablo le está escribiendo esto a Timoteo para que instruya a la iglesia, a los hermanos. Ellos son los que tenían que tener conocimiento de todo esto. Y Pablo está diciendo a la iglesia que presten mucha atención y dice, los ancianos que gobiernan bien. La iglesia sabe, hermanos, qué tipo de líderes espirituales tiene. Los hermanos no son ciegos o sordos en un sentido, ¿no?, en el que no ven ni aprecian a quien tienen como líder o como líderes espirituales. La iglesia sabe y los conoce. Y Pablo dice, tienen que discernir también aquí. Tienen que saber, hermanos, reconocer si ustedes tienen buenos pastores o malos pastores. Si ustedes tienen pastores que gobiernan bien o gobiernan mal. Si ustedes tienen pastores que están velando por vuestras almas, orando por ustedes, pero mostrando preocupación por ustedes, o simplemente están demostrando que no les importa. La iglesia sabe y se da cuenta. Por eso Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien, ¿qué cosa? Sean tenidos por dignos de doble honor. La iglesia, hermanos, va a sustentar con mucho gozo cuando ve y reconoce convencidos que su pastor está entregado por entero a la obra del Señor y para gloria del Señor. La iglesia va a reconocer y va a apoyar con mucho gozo. De la misma manera con los misioneros, ¿verdad? La iglesia va a apoyar gozosamente cuando sabe que aquel obrero fiel de Dios está cumpliendo el mandato que el Señor le ha dado en su llamado. Ir y predicar el evangelio. La iglesia va a apoyar, como una iglesia misionera, va a enviar con mucho gozo, así como la iglesia de Antioquía envió al apóstol Pablo, envió a Bernabé. No estaban enviando a cualquiera, ¿se dan cuenta? Si Pablo y Bernabé hubieran sido de nuestra iglesia local, hermanos, y ellas hubieran mostrado, así como a la iglesia de Antioquía, ese deseo, ese llamado que el Espíritu Santo hizo para ir a predicar el evangelio, ustedes, hermanos, ¿estarían dispuestos a apoyar la misión de Pablo y Bernabé para su viaje misionero? En nuestra mente se dan cuenta cuánto cambia esa disposición que tenemos cuando conocemos a quién es el que está por ir. Un apóstol Pablo diciendo, hermanos, quiero ir a predicar el evangelio. Y la iglesia dice, Pablo, claro que te vamos a apoyar, ¿no? ¿Y cómo era el apóstol Pablo? Pablo tenía un carácter firme, que muestra fidelidad, incluso en medio de los tormentos que le pasó en sus viajes misioneros, ¿no? Él menciona a los corintios, esas luchas como misionero, en los que estuvo expuesto a ladrones, expuesto a naufragios, expuesto a la muerte, a sufrimientos, azotes, pero él mostró firmeza hasta el día en que perdió la cabeza en el nombre de Cristo, su Señor. Hermanos, cuando una iglesia ve a siervos de esta manera, entregados así, va a apoyar con gozo. A veces, hermanos, hay siervos. No muchos, pero hay.
Pero ¿saben qué? Cometemos el gravísimo error de ponerle bozal al buey que trilla, que es lo que Pablo enseña también ahí en 1 Timoteo 5:18. No pondrás bozal al buey que trilla. Pablo está citando a un pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25:4, donde el Señor ya desde el Antiguo Testamento enseña, en un contexto de la agricultura, que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. Es una muestra de misericordia cuando, por ejemplo, alguien que está dedicado al trabajo de la agricultura y está arando la tierra con su buey, es una muestra de misericordia que luego esa persona va y le da un poco de agua, un poco de alimento a aquel animalito que es su herramienta de trabajo. Pero hermanos, es una muestra de crueldad cuando luego que lo tuviste trabajando todo el día bajo el sol en el campo a ese buey, arando la tierra, terminando el día, tú no le das ni un poco de agua, ni un poco de alimento, sino al contrario, le tapas la boca con el bozal y lo encierras para meterlo a trabajar al otro día otra vez. Esa es una muestra de crueldad. ¿Se dan cuenta? Ese es el ejemplo que Pablo está mostrando con esta ilustración. No pondrás bozal al buey que trilla. Tristemente, hoy en muchos lugares se ve que se le está poniendo bozal a aquellos que están trabajando arduamente y se les exige. Y luego están preguntándose, oye, ¿y por qué el pastor no se prepara? ¿Acaso no tiene tiempo para prepararse? Bueno, no, porque tiene que trabajar, porque también tiene que comer y tiene una familia que alimentar, ¿verdad? Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué el pastor no nos visita? ¿O por qué no nos llama? Hermanos, no pongamos bozal al buey que trilla, ¿no? De alguna manera el apóstol Pablo lo sufrió también. En algún momento él tuvo que vivir en necesidad, haciendo carpas, y no fue un obstáculo que le impidió predicar el evangelio, pero él instruye a la iglesia que pudiendo hacerlo, es decir, apoyar a aquellos que trabajan, que lo hagan con mucho gozo y que disciernan, ¿no?, los que gobiernan bien.